Bueno, en primer lugar, am, saludos a todos y saludo a usted, profesor Julio del Valle. Em, una presentación rápida al profesor Julio del Valle. Es doctor en filosofía, es profesor de Estudios Generales Letras y de la Escuela de Posgrado. Ha publicado algunos artículos de filosofía y también hasta donde sé unos poemarios, ¿cierto? Incluso ha publicado poemarios. Es cierto. Y bueno, también ha colaborado en un libro del Fondo Editorial PUC, una guía de investigación, me parece. Investigación académica, sí. Sí, exacto, como coautor o como colaborador en realidad. Y Ujú. último, pero no menos importante, también es decano de la Facultad de Estudios Generales Letras. Así En que este momento, sí. en este momento actual. Así que un saludo, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Agradeciéndole la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo este tiempo y buscando que a través de sus preguntas y con las respuestas que yo pueda ofrecer, pueda también conversar con más gente que puedan ver el video. Bueno, igual es un gusto tenerlo a usted también aquí. Gracias. Y nada, esperemos que esta entrevista salga de lo mejor. A ver, para empezar, profesor, ¿qué le inspiró a usted o qué lo guió a seguir la carrera de filosofía? Por qué filosofía? Sí, bueno, esa es una pregunta que todo el mundo me hace hasta ahora. Desde que me decidí a estudiar filosofía hasta ahora, ¿por qué has estudiado filosofía? Y es una pregunta en general válida, porque no es una actividad que usualmente la gente le dedique su tiempo. ¿Y por qué es que llego yo a la filosofía? Porque descubrí, mientras iba estudiando en estudios generales, que había temas que me despertaban una curiosidad, que movían mi pensamiento, mi reflexión, que me apasionaban. El tema de la libertad, por ejemplo, el tema de la bondad, el tema de la justicia, el tema de la verdad, el tema de la belleza. Ya. Y poco a poco me di cuenta que estas preguntas para mí significaban algo más que solamente un curso y un aprendizaje dentro de un ciclo de estudios, sino que empezaban a formar parte de mi vida. Estas preguntas daban vueltas en mi cabeza, me apasionaba enfrascarme en ellas, leía con gusto y no por deber, sino por gusto, o sea, con placer. Y bueno, yo venía de un colegio donde no se enseñaba filosofía, o lo que se enseñaba de filosofía era bastante memorístico, en verdad, ¿no? Entonces no tenía, en verdad, un aprendizaje filosófico adquirido. Y algo que a mí me mantiene vinculado con los estudios generales desde entonces, no sé si les pasa a ustedes también, José Carlos y Sebastián, pero para mí estudios generales me abrió la mente. Lo que yo era antes de entrar a estudios generales eh, es un, es un personaje con motivaciones similares, pero mi comprensión, mi apertura, mi curiosidad intelectual y artística, mi mundo en general se abrió con los estudios generales. Y eso implicó para mí descubrir nuevos cursos, entre ellos filosofía, antropología, arqueología, literatura, poesía, ¿no? Y me quedé estos 2 años de estudios generales en realidad muy feliz, en realidad muy feliz de lo que estaba descubriendo. Yo entré para derecho porque, bueno, Mm, pues era lo que uno tenía que hacer cuando sale del colegio. Escoger algo que vaya de la mano con las expectativas de tus padres, con lo que la sociedad de alguna manera también te orienta, lo que se considera que es útil, necesario, lo que te puede dar una vida digna, decente, cómoda. Y estuve en derecho un año más estuve en derecho, hasta que me di cuenta que pese a que no me iba mal en la facultad de derecho, ese gusto por leer, ese gusto por hacerte preguntas más allá de las clases, no solamente cumplir con lo que te dan como enseñanza, sino ir más lejos, no lo tenía en derecho. O sea, el derecho no me movía, en otras palabras.
Y eso que se llama pasión va de la mano con lo que se llama vocación. Entonces yo fui descubriendo con el tiempo, aunque no me gustara tanto la idea porque era retadora, que mi vocación no estaba en el derecho, porque no me movía el corazón, que mi vocación estaba más bien por las humanidades. Entonces lo que yo decido estudiar es filosofía, pero desde ahí lo que en realidad pasa conmigo es que tengo un vínculo fuerte, muy profundo con las humanidades en general, con todo el saber humanístico. Entonces tuve que contarle a mis padres y bueno, como ustedes quizás pueden sospechar, si es que toman una decisión de ese tipo, no es una decisión que agrade mucho a los padres, ¿no? Pero sí pasó. Afortunadamente, después de un tiempo de caras largas, de vicisitudes, de que te pago o no te pago, págatelo tú, pe, ¿no? Me ha pasado, me ha pasado. Afortunadamente mi padre y mi madre fueron aceptando. Hasta ahora mi padre, que tiene 85 años y afortunadamente vive, mi madre ya falleció hace unos años, afortunadamente mi padre, con quien converso bonito, hasta ahora no entiende por qué estudié filosofía. Le gusta, le gusta que haya hecho una carrera, pero que haya estudiado filosofía hasta ahora no lo entiende. Eso es. En resumidas cuentas, tu pregunta se puede responder: ¿por qué decidí estudiar filosofía? Porque seguí mi corazón, seguí mi intuición, seguí mi corazón y decidí arriesgar para hacer algo que me moviera, que me llenara, ¿no? Y no me equivoqué, hasta ahora me llena. Y usted también ha mencionado bastantes cuestiones sobre todo el cómo la gente ve a la filosofía como carrera académica, digo. Ujú. Por ejemplo, mencionó que en el colegio se enseña la filosofía quizás no de la mejor manera o por lo menos de una manera muy memorística. Y luego el tema de los padres, que normalmente los padres no quieren que sus hijos estudien esta carrera. ¿Por qué cree usted que es esa la situación de la filosofía? Que muchas veces es una carrera interesantísima, como muchas otras carreras. Porque mira, te puedo responder de diversas maneras, pero te voy a decir lo primero que se me viene a la cabeza. Lo primero que se me viene a la cabeza es que la filosofía no es una profesión. Claro. La filosofía es una actitud vital. O sea, filósofo es aquel que no pierde el asombro ante el mundo y no pierde la voluntad de hacerse preguntas. Y eso puede pasar en alguien que estudia filosofía o en alguien que no estudia filosofía, pero tiene la actitud filosófica. Lo mismo pasa con la literatura. Si a ti te gusta escribir, por estudiar literatura no vas a escribir mejor. Estudiar literatura te va a dar más herramientas, probablemente. Pero si es que no te nace la vocación de arriesgarte en escribir y en soltar tu imaginación, tu creatividad, tu talento, y arriesgarte a que te evalúen y te digan, ¿está bien o no? Entonces no vas a ser un escritor. Entonces por ahí viene el primer acercamiento a tu pregunta. Si comparamos la filosofía con otros estudios profesionalizantes, el estudiar filosofía no es tanto una profesión. Lo que terminas aprendiendo es mucha teoría y lo que terminas haciendo es básicamente, si te gusta, enseñarla. Yo descubrí mi vocación también por la docencia cuando empecé a enseñar. Ahora, ¿por qué la filosofía puede no tener esa consideración social que tienen otras disciplinas? Porque no es un tipo de saber en la misma manera útil como estudiar, por ejemplo, derecho o estudiar ingeniería o estudiar economía. Es decir, ahí hay un estudio que es un instrumento para ejercer un oficio, una profesión. En el caso de la filosofía, el contenido que tú estudias y el contenido que tú aprendes no es un instrumento para otra cosa, sino la filosofía misma. Es el saber por amor al saber. Y eso para mucha gente es, bueno, bonito, pero como no es instrumentalizable, puede ser concebido como inútil. Ujú. Por otro lado, la filosofía puede ser también una actividad que asuste, porque la filosofía, cuando se ejerce en verdad, lo que hace contigo es despertarte preguntas. Y si es que no estás dispuesto a evaluar tus convicciones, a moverte el piso de vez en cuando con tus creencias y con lo que tú creías cierto, entonces te puede generar pues un fastidio, ¿no? Te desacomoda.
Entonces, no es una actividad para mucha gente, porque tienes que aceptar el riesgo de que se te mueva el piso, de que tus creencias se tambaleen un poco, de que tu horizonte de comprensión se vuelve incierto. Y sin embargo, y sin embargo, en tiempos como los que estamos viviendo, la filosofía sí te da una perspectiva para asumir lo que está pasando, porque te abre a la reflexión y te tienes por un momento a considerar si es que esto que estás entendiendo por mundo, por vida, por justicia, está bien. Y eso es bueno, eso es sano. Es como una Claro. catarsis, como una terapia la filosofía. Y eso es importante porque justamente a eso va dirigido bueno, dirigida la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el rol del filósofo en un contexto tan extraño como ese, el que estamos viviendo actualmente, el COVID? ¿Cuál es el rol que debe cumplir el filósofo o en todo caso la filosofía? Mm, Hacer las preguntas correctas y orientar las reflexiones oportunas. Por ejemplo, ¿qué es aquello que a ti, por ejemplo, te perturba más con el estado de emergencia, de confinamiento que estaba generando esta pandemia? ¿Qué es aquello que te molesta más? Ah, bueno, personalmente, hay un par de cosas que me molestan, pero digamos, una de las cosas que me molestan más es el hecho de no poder cuestionar muchas cosas. Aparte del tema de los seres queridos, que es bien fuerte, porque mi mamá es enfermera, por ejemplo, yo no puedo verla o abrazarla realmente. Pero fuera de eso, el tema de cuestionar algunas cosas, como, como estamos en un contexto que muchos llaman contexto de guerra en lo personal, no me Ujú, agrada decirle contexto de guerra. ujú, se entiende. Algunos salen con este tema de que no se pueden cuestionar muchas medidas que se adoptan o muchas cosas que pasan, o que todos aquellos que no cumplan las normas establecidas por el gobierno eh, son construidos como objetos en contra de la nación o cosas así. Ujú. Eso es lo que me molesta bastante de las medidas que se están tomando en general. Sí, y tú sabes probablemente que eso pasa porque uno se acostumbra también a entender el mundo de cierta forma. Y Claro, cuando te acostumbras a entender el mundo de cierta forma, entonces las preguntas sobran, porque la costumbre te va impulsando en una dirección. Y hay muchas cosas que en este momento se ponen en cuestión justamente, porque cuestionan nuestras convicciones, nuestros hábitos y nuestras expectativas. Yo, por ejemplo, algo que puedo sacar de este momento que estamos viviendo es que quizás, quizás nos permita mirar mejor lo que no veíamos antes. Quizás permita reorientar lo que es necesario. Quizás permita apreciar lo que no apreciábamos, ¿no? Este momento de crisis, en la medida en que te mueve, también te exige a que tomes, ojalá, una mejor posición ante el mundo, ante los valores, ante la existencia y el respeto a otras personas, ¿no? Y aquí podemos abrir el escenario muy ampliamente, ¿no? Pero algo que el ser humano, por ejemplo, tolera muy poco es la incertidumbre. O sea, somos un tipo de existencia, de criaturas vivas, que si tú te pones a pensar, eh, el ser humano como criatura viva es muy frágil. O sea, si tú te pones a pensar en la fragilidad del ser humano, la piel que tenemos no nos protege de la intemperie. Y la fuerza que tenemos en los músculos no nos defiende de otros animales que son más fuertes. Entonces el ser humano ha construido todo su mundo para orientarse y sentirse más seguro, porque la incertidumbre es una amenaza constante a su fragilidad natural. Entonces, a través de la inteligencia y a través de la comunidad, nos hemos ido acostumbrando a que la naturaleza está a nuestro servicio y podemos hacer con ella lo que querramos porque está para nosotros.
Nos hemos ido acostumbrando a que vivimos bajo una lógica de acumulación de cosas que queremos y a veces no pensamos para qué las queremos. Nos hemos ido acostumbrando a trazar nuestra vida como si todo dependiera solamente de la voluntad que tenemos y que solamente bastara que tú te traces tu rumbo de vida para poder conseguir lo que quieres si tienes la voluntad suficiente. Y todas esas son expectativas que se han asentado y convertido en realidades. Y esas realidades ahora, producto de esta pandemia, se ponen en tela de juicio, se van cayendo. Y eso también genera, ¿no? Genera miedo, genera incertidumbre. ¿Dónde están mis planes? Y yo pensaba hacer esto, y ahora yo estaba acostumbrado a esto. Y bueno, pues una cosa es la costumbre, y la pandemia nos ha hecho enfrentarnos a una realidad más allá de las expectativas y las costumbres humanas. De manera mucho más concreta, ha hecho patente que este país, con el crecimiento económico que ha tenido, que ha sido macroeconómicamente enorme, ha descuidado de manera pues muy dolorosa y muy cruel servicios básicos. Y no solamente por culpa del Estado, sino también por culpa de nosotros mismos como ciudadanos que tampoco le dimos la importancia de vida, ¿no? Ahora nos damos cuenta que un servicio de salud completo, bien administrado, es necesario. Antes Usted, parecía que estaba ahí, ¿no? Pero ahora no, es necesario. Y lo mismo pasa con la educación. La educación es vital, es vital. No- Nos, nos forma en el sentido más pleno de la palabra, nos da una forma ante el mundo. Y mientras la forma sea más rica, nuestros recursos son más amplios. Y tenemos una educación muy mala en general. Y eso es otro de los aspectos que tienen que ver con la filosofía, que a los maestros y a los docentes no se les valora mucho en la sociedad. Tampoco a los médicos, a las enfermeras, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cuidar mejor para el futuro, si queremos vivir mejor en este planeta. Son preguntas de fondo, porque son preguntas para situarte en la vida y tener una respuesta. Espero que mejor, ahora que aprendamos algo de este estado de crisis, ¿no? Julio, has mencionado algo que me ha llamado un poco la atención, que es el tema de cómo nos construimos como comunidad. Em, Ujú. ¿Cómo crees que esta idea de comunidad se ha articulado en este contexto tan azaroso que es el del COVID? ¿Y cómo crees que ha sido efectivo, que ha fallado, que ha desplazado a algunos? ¿Cómo Mm. sientes tú que se ha ido tejiendo o se ha confrontado este discurso de comunidad con un contexto tan difícil? Bueno, es una pregunta complicada y hasta ahora no termina, como para saber cómo somos como comunidad, ¿no? Pero me parece que es bastante claro que así tengamos, de hecho no lo tenemos, pero así tengamos un Estado muy presente, muy fuerte, muy bien articulado, bien aceitado en todo su entramado, desde los mandos altos hasta los mandos medios y los administradores más directos de los servicios, así tuviéramos eso. Nadie está más capacitado de cuidarse y de cuidar a otros que uno mismo. Y como comunidad estamos muy acostumbrados a que las reglas las cumplamos porque nos imponen y hay un policía ahí o una entidad coercitiva ahí que tú veas para poder hacerlo, porque si nadie te ve, haces lo que te da la gana, ¿no? Y eso es bien importante en una situación como esta. Dos razones, ¿no? La primera es que la gente critica mucho lo que se dispone como gobierno cuando se sabe que el gobierno no podría cuidar a cada persona para que no se exponga a la enfermedad, que depende mucho de cada uno. Entonces, esa autodisciplina y esa autonomía para cuidarse, somos muy precarios en eso. Y la segunda es, se subestimó bastante el nivel de informalidad y de precariedad en el que vivía buena parte de la población. Se subestimó. La cantidad de personas que necesitan salir para poder ganarse la vida día a día desbordó los planes de una estrategia de quedarse en casa. No todos pueden quedarse en casa tanto tiempo, pero saliendo para ganarse el sustento, también sucede que
como que falta una conciencia mayor de la exposición al peligro. Hay una frase en el país, en el Perú, bueno, hay dos frases en el Perú que a mí siempre me han generado un poco de roncha, ¿ya? La primera es la que se me ha ocurrido en este momento, que es la siguiente: no pasa nada. No sé cuántas veces has escuchado eso. Cuando tú sabes que esto no debería hacerse, la respuesta es, no pasa nada. Y bueno, pues sí pasa. La consideración de que puede pasar no es que te pase. La consideración de que puede pasar es la posibilidad que te toca a ti asumir de que no debería pasar porque no es el momento, no es oportuno, no se permite, lo que sea, ¿no? Pero no, no pasa nada, nadie te va a ver, no, no pasa nada, no te vas a contagiar. Bueno, sí pasa, sí pasa. Entonces, el peruano es muy criollo, muy recursero y muy poco de largo plazo, de cuidado, de autocuidado y de cuidado de los demás. Se va muy libremente para hacer lo que considera en ese momento que necesita, quiere, y no tiene pues ese margen de autodominio, de autocontrol, de autodeterminación para saber qué es lo mejor. Falta ahí mucho trabajo cívico, por ejemplo, de Y respeto eso con tiene uno que, y de respeto con otros. Julio, y eso tiene que ver mucho también con el sentido de comunidad y empatía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Realmente, claro. Hay algo que dicen los sociólogos con el Perú, y es que el peruano es muy afectuoso en general, pero muy superficial en el afecto, y que en verdad a quienes nos importa son nuestro círculo más pequeño, pero no la idea de una comunidad. Y a Ujú. veces el otro en la comunidad acá en el Perú es no tanto tu otro común como ciudadano, sino casi tu enemigo, ¿no? Eso se ve en el tránsito, por ejemplo. Si puedes sacarle 1 centímetro al auto que está al costado, lo haces porque no pasa nada, pues, ¿no? Y la segunda expresión que me saca roncha, te decía, es la dificultad que tenemos en el país de, no digo que sea imposible, pero es difícil encontrarlo, ¿no? La dificultad que tenemos en el país de encontrar personas que puedan dar de sí generosa, libre y solidariamente. Y por ejemplo está el dicho de, disculpa la expresión, pero para tontos, la expresión es más fuerte, ¿no? Para tontos los No, sí, bomberos, ¿no? sí, adelante. ¿No? Sí. Para tontos los bomberos, ¿no? Es más fuerte la expresión. Y uno comienza a pensar, la agrupación que llamamos pues bomberos es de gente voluntaria que pone su tiempo libre para atender emergencias de la comunidad. Y son para mucha gente el ejemplo perfecto del idiota. ¿Por qué? Porque está haciendo algo libre y generoso sin pedir nada a cambio, ¿no? Es bien difícil, de verdad, en ese sentido, poder tener una representación de una comunidad sana en el país mientras el sentido de solidaridad, de empatía, de generosidad y de autorrespeto y respeto con el otro, no sea mayor. El ejemplo, por ejemplo, de la venta de oxígeno, ¿no? Es dramático, es patético, es muy triste, es muy cruel. ¿Cuántas personas a cargo de las distribuidoras de oxígeno han mantenido el precio ante la emergencia? Han sido muy pocas. La mayoría ha tratado de aumentar el precio porque la demanda aumenta, ¿no? Ujú. Entonces es un capitalismo ni siquiera inteligente, es un capitalismo salvaje, ¿no? O sea, si hay más demanda, elevo mis precios porque igual lo necesitan y me van a pagar. Y muy pocos distribuidores mantuvieron el precio. A uno de ellos, el Congreso le ofreció nombrarlo, pues, héroe. Y el señor, y eso habla bien de su talante, no lo conozco, pero por lo menos por sus declaraciones habla bien de él, que diga que él no se siente héroe, él simplemente ha hecho lo correcto. Pero es tan difícil hacer lo correcto por corazón, por disposición autónoma, a veces en el país, ¿no? Estamos más acostumbrados a que te saquen la vuelta o a sacar la vuelta, a ser vivos, ¿no? La astucia Ujú. criolla tiene ese componente de, de malicia, ¿no? De atrasar al otro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, quizás nos vayamos ya de largo por Claro, las sí, causas, hay ¿no? muchísimos motivos históricos, componentes políticos, Sí, componentes claro. económicos. Sí, uf, daría para otra entrevista, daría para otra entrevista completamente larguísima, de hecho, sea de paso, porque la verdad es que hacer un diagnóstico histórico es bien, bien. ¿Y por qué somos tan idiotas, no? eh,
pregunta complicada. Y que desde Sí, la mira, filosofía se debe pensar bastante. sí, sí, sin duda, sin duda. El filósofo trata de encontrar razones. O sea, hay un límite en la filosofía también, ¿no? La filosofía es una búsqueda de comprensión enteramente racional y a veces hay comprensiones que se escapan de ser enteramente racionales. O sea, algunos filósofos eso los pone nerviosos, pero yo trato de vivir bien con que no todo está en la cabeza, sino también en el corazón. Bueno, y retomando algo que dijiste hace un buen rato, haciendo una especie de retroceso en todo este asunto de Temístocles y tal. Mencionaste algo muy importante que es el tema de pensar la educación y es algo de lo que nos hemos dado cuenta definitivamente en este contexto, porque la educación ha, ha tenido muchas dificultades para desenvolverse Ujú, en este sistema. Así que y se ha visto, de hecho, se ha visto, han habido problemas entre alumnos, profesores y en múltiples instancias de la educación, en la educación superior, en la educación privada, en la educación pública también incluso. Em, entonces, más o menos, ¿cómo te parece a ti que se han desarrollado los alumnos y los profesores enfocándonos en esta nueva metodología que se ha tratado de implementar, que ahora es casi general, ¿no? Que es la metodología mm, digital? Se ha tratado de aplicar en la mayor cantidad de casos posibles. Obviamente no todos pueden acceder a la educación digital, pero digamos, poniéndonos en ese contexto de educación digital, ¿cómo cree usted que ha afectado a la relación entre alumnos y profesores? mm. Ha afectado bastante, pero no toda afectación es negativa en todos los aspectos. Lo que ha afectado es que ha generado una situación nueva que tú la vas conociendo mientras vas entrando, ¿no? Lo pongo de esta manera. Cuando empezó el semestre, no tuvimos opción. Tenía que ser así o no había semestre. Entonces, no es que tú tuvieras la alternativa de o es así o puede ser asá, sino que solamente nos queda esta ruta para poder empezar. Y yo creo que bajo esa expectativa empezamos todos, tanto los estudiantes como los profesores. Los estudiantes querían mantener su plan de vida de estudios en sus estudios y los profesores querían mantener su dedicación y también sus expectativas de hacer lo que saben hacer. Entonces nos embarcamos, digamos, en el mismo barco sin saber hacia dónde podríamos ir necesariamente. No sabíamos primero cuánto tiempo iba a durar y no sabíamos exactamente de qué manera lo íbamos a hacer. Sabíamos que teníamos esta herramienta, es decir, nos subimos al barco, que es la plataforma digital, y nos aprestamos a hacerlo de la mejor manera que pudiéramos. Y así se fue dando, y mientras se fue dando, lo que yo fui viendo, José Carlos, es que nos fuimos conociendo de otra manera a la manera como nos conocíamos en aula. Yo lo que he visto, por ejemplo, es que eh, ante las dificultades técnicas se ha ido respondiendo más o menos bien. Es decir, los que tenían problemas se fueron acomodando. En mi caso es igual. A veces la señal se me va y tengo que ver cómo hago. En ese momento, cuando la señal se me va, mi alternativa es que tengo un equipo de personas que trabajan también de manera muy generosa conmigo y que me cubren. Si es que la señal se me va, están ahí, que son este, los asistentes de docencia que trabajan conmigo, ¿no? Y con los estudiantes es igual, también se fueron acomodando en sus espacios vitales. Uno puede estar en su cuarto, otro está en su cocina, en el comedor. Bueno, cada quien ha encontrado poco a poco, después de la emergencia, cada quien ha encontrado poco a poco su orden dentro de la distancia. ¿Qué es lo que yo veo como profesor en la distancia? Al principio lo que veía eran cuadraditos negros. A ti te veo. Entonces yo sé, por ejemplo, cuando estás sonriendo, cuando tienes una duda, porque miras de una manera distinta, y lo mismo pasa cuando uno está en clase. Cuando uno está en clase en una aula presencial, uno quizás pueda pensar que el profesor lo único que se da trabajo es en
ofrecer un contenido. Y en realidad eso es una partecita. La otra gran parte es que cuando uno está en aula como profesor, uno entra en diálogo. Entonces tú ves a los estudiantes y tú sabes, mirando, qué cosa está pasando en el aula. Y eso no lo tenemos ahora con las plataformas a distancia. Al principio lo que yo tenía eran 60 cuadraditos negros con el nombre de la persona y a veces una parte del nombre. Entonces tampoco era posible que te acordaras de los nombres porque a veces no sabías, aparecía el apellido, pero no aparecía el nombre, a veces aparecía el nombre, pero no el apellido. Entonces te costaba armar un conjunto de cómplices en el aula. Pero eso fue al principio. ¿Qué fue lo que fue pasando también de manera interesante? Es que en lugar de estar siempre comparando lo que tenías en la clase presencial con lo que tienes ahora en las clases a distancia, la distancia, la educación a distancia fue trayendo lo suyo. Y por ejemplo, a mí me pasa que los estudiantes ahora preguntan más, porque el chat es así. Y los que quizás tenían problemas en levantar la mano y hacerse escuchar, porque uno pues es tímido, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, yo soy una persona tímida, soy más introvertido. Mi trabajo hace que yo salga, pero mi naturaleza es más hacia adentro. Pero bueno, pues yo voy haciendo algo, como uno va aprendiendo a lidiar con tus características, ¿no? Cuando yo era estudiante en la universidad, yo no preguntaba, porque me demoraba, entre que pensaba que voy a preguntar, ya pasó. Y pues ya pasó el momento de preguntar algo oportuno. Y ahora con la educación a distancia, el chat permite que uno vaya escribiendo y vaya pensando y vaya saliendo y no te expones igual. O sea, es una cadena de preguntas que van apareciendo que tú vas leyendo acá al costado de la pantalla y que va interactuando contigo en el momento en que estás en una sesión sincrónica. Y me he encontrado pues con que estas clases son de un reto, de una demanda y de una interacción distinta a las clases presenciales y que no tienen cómo compararse para saber cuál es mejor. Es lo que tenemos ahora y en la educación a distancia he descubierto potencialidades que no pensaba que existían antes. Para mí ha sido un aprendizaje que ha revelado oportunidades. Ahora, extraño horrores el aula física, horrores, ¿no? Pero Efectivamente. esto no cancela que no se pueda dar un proceso de enseñanza y de aprendizaje en los cursos a la distancia. Vamos a tener que hacerlo incluso mejor el próximo semestre. Ese es el empeño y el deseo que tenemos en la Facultad de Estudios Generales de Letras, de que sea mejor. Pero la interacción con los estudiantes funciona, funciona. Y, Julio, perdón que te interrumpa, pero eh, qué importante es pensar y repensar el rol de la educación, del docente, del estudiante también. Y eso también tiene mucho que ver con la filosofía, porque es el tema de no aceptar necesariamente absolutos, estáticos que se queden ahí perennes, Ujú. sino hay que estar dispuestos a cuestionar paradigmas, hay que estar dispuestos a repensar los roles. En todo caso, ¿cómo crees tú que se ha pensado y se ha repensado, o se tiene que repensar el rol del docente y el rol del estudiante, en este caso de la educación virtual? Porque hay ciertos prejuicios en torno a los docentes, en torno a los estudiantes. Entonces, ¿cómo crees tú que Mm. se ha visto afectado eso en este contexto? Yo te diría para empezar dos cosas. Todavía es muy pronto para hacer un balance, ¿no? O sea, hay Claro, ya ideas que uno se va formando, pero te empezaría por dos aspectos. El primero es que la docencia no es un acto unilateral de una persona que le da a un conjunto de personas el saber que no tiene. O sea, no es que tú traslades solamente contenidos. Hay contenidos que tú compartes con una esperanza, y es que esos contenidos se conviertan en aprendizajes en las personas que están compartiendo contigo un curso. Entonces, una preocupación docente que yo considero fundamental y que es parte del eje de trabajo que tenemos en la Facultad de Estudios Generales de Letras,
es que los profesores y profesoras se preocupen por el aprendizaje de sus estudiantes y no solamente por dar cuenta de los contenidos que saben. Esa es una dimensión que va a costar, ya es más asequible entender el concepto. Cuesta tiempo a veces romper algunos paradigmas educativos, ¿no? De una enseñanza muy unilateral, pero se va avanzando bastante bien con la perspectiva de que enseñar, uno, es un servicio y dos, es algo que se hace no para que uno se luzca como profesor, sino para que los estudiantes aprendan. Y tres, la vocación como docente hace que a ti te dé mucha alegría saber que tus estudiantes aprenden. O sea, te da te retribuye en todo lo que tú pones y en lo que demanda. También ser un buen profesor, una buena profesora. Lo segundo son los vínculos, que esta es la parte, creo, más ligada con el momento que estamos viviendo. Porque los vínculos a distancia se tienen que construir de manera distinta que los vínculos que se construyen en la educación presencial. La educación presencial tiene una ventaja muy grande, que los vínculos se hacen cotidianamente en la interacción de las personas, mirándose, cruzándose, hablándose, en cualquier momento. Mientras que en la educación a distancia tú tienes que construir los vínculos de otra manera, porque de por sí hay una distancia. Entonces, ¿cómo saltas el puente entre la pantalla que está acá y la pantalla que está allá? Y eso tiene que ver con la interacción. Entonces, por ejemplo, en la educación a distancia, toda esta parte que es asincrónica tiene que trabajarse potentemente, porque el vínculo está en la sincronía, sin duda alguna, pero también está en que tú no pierdas el contacto con tus estudiantes a lo largo de la semana. Entonces, ¿cómo lo activas? ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo haces, no, crecer? ¿Cómo mantienes el interés y el contacto con el curso? Cuando hay tantas cosas que te pueden alejar, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando tengo los cuadraditos negros, yo no sé si en ese momento la persona está haciendo qué. Cuando están en el aula, yo sé que se están durmiendo. Yo sé que están chateando. Yo sé que están pensando en otra cosa, porque están ahí. Pero el cuadradito negro no te dice nada. Entonces yo estoy hablando, es decir, estoy compartiendo una enseñanza que me gustaría que sea un aprendizaje en las personas, pero no tengo a través del cuadradito negro la manera de saber cómo está llegando. Salvo, por ejemplo, que tenga un proceso semanal de vínculo, de preguntas o unos exámenes que me permitan recoger que sí, algo se ha aprendido. Pero son retos, pues, son retos. Y no todos pueden acomodarse ante estas novedades. Y esa será otro aprendizaje, ¿no? ¿Quiénes son mejores docentes a distancia? ¿Quiénes pueden hacerlo bien a distancia? Y no serán necesariamente los que lo hacían bien presencialmente. Y aún es bastante temprano, igual, de todos modos, Sí, es para temprano explorar. todavía. Falta explorar las potencialidades todavía de este sistema. Yo creo que es muy apresurado decir si un sistema es mejor que otro, porque, vamos, el sistema convencional lo llevamos desde siempre. Eh, Sí, y este sistema es todavía bastante joven. y no Recién, tienes chance. O sea, simplemente estás expuesto a que sea así porque no hay otra sí, alternativa. sí. Mm, Habría todavía que sí dar tiempo para explorar las potencialidades y ver cómo nos adaptamos también, sí, porque no es que acaba la cuarentena y regresamos. Entonces, una cosa así. Yo creo que hay que darle una oportunidad, eso es importante. Y bueno, es muy cierto también lo que dices sobre dar un diagnóstico. Tampoco hay que ser tan apresurados en dar un diagnóstico, todavía la situación no termina. mm, Y podemos tener primeras impresiones, pero hay que ser pacientes y explorar todas las posibilidades de este fenómeno. Muy, muy complejo, muy complejo.
Sí. Ahora, bien, algunas palabras que les quieras decir a los estudiantes de filosofía, sobre todo, porque debe ser un ciclo extraño, debe ser un ciclo extraño, definitivamente. Para Bueno, me todos, gustaría en la vida. decirles algunas palabras a los estudiantes en general, más que a los estudiantes solamente de filosofía. Sí, adelante. Además, los estudiantes de filosofía son así, son poquitos. Los estudiantes en general, sobre todo los cachimbos. Los cachimbos creo que es la población que más fuerte ha sentido la situación del ingreso a la universidad sin campus, ¿no? Toda una expectativa de ingresar a la universidad, no solamente la expectativa de llevar cursos, sino la expectativa de entrar en un nuevo mundo. Y este nuevo mundo se les ha puesto a distancia durante un tiempo indefinido. Este semestre, sin duda, el próximo semestre es lo más probable que sea también todo a distancia. Entonces, a ellos me gustaría decirles que, que este es un momento que nadie deseó, que no todo puede estar viniendo con las expectativas que nos hemos trazado y que nos tocó vivir este tiempo. Simplemente nos tocó vivir este tiempo y espero que todos, o sea, tú, Sebastián, la gente de Intégrate, a la que aprecio en verdad desde ya hace unos años que los voy conociendo, que se cuiden y que tengan esperanza, que crean que esto es un momento que vamos a tener que pasar, que aguantar, que aceptar, aguantar y pasar, y que la universidad va a seguir en las formas a distancia o presencial que para la que está, para enseñarles, para que aprendan, para que se formen como personas y no solamente como profesionales de éxito, ¿no? O sea, formarse como personas en este momento es fundamental, porque es eso lo que nos va a sacar mejor de esta situación de emergencia, el que seamos personas y no solamente el que estemos orientados a ser exitosos, ¿no? Toda esta variable de éxito ahora está muy restringida a aguantar esta época y a prepararse para reconstruir muchas consideraciones, perspectivas. Y creo que lo último es no perder, uno, la esperanza, y dos, no perder la disposición a estar por el otro. Esta es una época que exige solidaridad, que exige empatía, que exige reconocimiento. O sea, salimos juntos, porque si no, lo que tenemos es una selva despiadada de muchas personas sin escrúpulos que solamente cuidan y se protegen a sí mismas y que no van a estar por ti ni por mí. Quienes podemos estar somos aquellos que podamos congregar de manera solidaria y generosa. Eso me gustaría decirles. Bueno, Julio, muchas gracias por esas palabras a todos los estudiantes, ya saben. Y no se olviden, como dice el mismo Julio, sigan su corazón a la hora de estudiar su carrera, sigan su vocación. Y eso, muchas gracias, Julio, muchas gracias por esta Espero entrevista. que haya sido algo que esperaban y que no salió por las patas de los caballos. Sí, sí, yo creo que salió bien. Me Y alegro. bueno, muchas gracias a todos los que estén viendo esta entrevista. Nos vemos en una próxima. Con gusto. Que les vaya bien. Un gusto, de verdad, un gran gusto conversar contigo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.